Igual, nunca pensé que un simple mazo de tarot pudiera arrastrarme al infierno en vida. Esta es la historia de cómo casi perdí todo por curiosidad. Mi nombre es Sebastián Herrera, tengo 26 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Hasta hace 3 años, yo era un estudiante de psicología completamente normal en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, aquí en Asunción, Paraguay. Vivía con mis padres, Carlos y María Elena, en una casa sencilla, pero acogedora en el barrio Trinidad, cerca de la avenida Mariscal López. Era el típico joven universitario. Estudiaba, salía con amigos, jugaba fútbol los fines de semana en la cancha del Club Olimpia, y mi mayor preocupación era aprobar los exámenes de fin de semestre. Pero todo comenzó a cambiar en marzo de 2021. Durante mi 4º año de carrera. Recuerdo perfectamente ese día porque era jueves, hacía un calor sofocante típico del verano paraguayo, y acababa de salir de una clase particularmente aburrida sobre estadística aplicada a la psicología. Estaba caminando por los pasillos de la universidad cuando escuché una conversación que captó completamente mi atención. Un grupo de compañeros estaba sentado en los bancos del patio central, bajo la sombra de los grandes jacarandás que caracterizan nuestro campus. Entre ellos estaba Mariana Espínola, una chica de pelo negro ondulado que siempre me había parecido misteriosa, y Rodrigo Benítez, un muchacho alto y delgado que estudiaba filosofía. Estaban hablando sobre energías, rituales de luna llena y algo llamado lectura de cartas. Yo siempre había sido una persona curiosa por naturaleza. Desde pequeño me fascinaba todo lo que no podía explicar racionalmente. Recuerdo que cuando tenía unos 12 años, solía quedarme despierto hasta tarde leyendo libros sobre misterios sin resolver y fenómenos paranormales que tomaba prestados de la biblioteca del Colegio San José, donde estudié la secundaria. Mis padres siempre lo vieron como una fase típica de la adolescencia, algo que eventualmente pasaría. Pero esa curiosidad nunca realmente desapareció. Así que, sin pensarlo mucho, me acerqué al grupo y pregunté de qué estaban hablando. Mariana me miró con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, puedo describir como calculadora. Me explicó que habían descubierto una librería increíble en el centro de Asunción, cerca del Palacio de los López, que vendía libros sobre esoterismo, cristales, cartas de tarot y otros objetos que ella llamaba herramientas espirituales. No es brujería ni nada malo, no, me aseguró Mariana, jugando distraídamente con un collar que tenía colgado un pequeño cristal violeta. Eso es simplemente otra forma de entender la energía del universo, una manera de conectar con tu yo interior y encontrar respuestas a preguntas que la psicología tradicional no puede responder. Rodrigo asintió con entusiasmo. Hermano, deberías venir con nosotros este sábado. La señora que atiende la librería, doña Esperanza Montoya, es increíble. Puede leer tu energía solo con mirarte y te explica cosas sobre tu pasado y tu futuro que te van a dejar helado, Shams. Debo admitir que, en ese momento, la propuesta me resultó intrigante, pero no alarmante. Como estudiante de psicología, estaba acostumbrado a explorar diferentes teorías sobre la mente humana y el comportamiento. Pensé que tal vez esto podría ser interesante desde una perspectiva académica, una forma de entender mejor cómo funcionan las creencias populares y su impacto psicológico en las personas. Esa noche, cuando llegué a casa para cenar, les conté a mis padres sobre la conversación. Mi padre, Carlos, que trabajaba como contador en una empresa de importación en el centro de Asunción, frunció el ceño con preocupación. Sebastián, hijo, ten cuidado con esas cosas. Tu abuela Elena, que en paz descanse, siempre nos decía que hay puertas que es mejor no abrir. Mi madre, María Elena, quien enseñaba matemáticas en una escuela pública del barrio San Antonio, agregó: Tu papá tiene razón, mi amor. Nosotros te criamos en la fe cristiana. Fuiste bautizado en la iglesia del Sagrado Corazón aquí en Trinidad. No necesitas buscar respuestas en lugares oscuros, pero yo tenía 23 años y me sentía invencible.
Pensé que mis padres estaban siendo demasiado conservadores, demasiado influenciados por supersticiones del pasado. Después de todo, yo era un estudiante universitario ilustrado, alguien que podía distinguir entre realidad y fantasía. ¿Qué daño podría hacer simplemente visitar una librería y escuchar lo que una señora tenía que decir? El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Era una mañana soleada típica de marzo en Asunción, con esa humedad característica que hace que la ropa se pegue al cuerpo. Quedé de encontrarme con Mariana y Rodrigo en la Plaza de los Héroes, justo frente al Panteón Nacional. Desde allí caminaríamos hasta la librería, que según me habían explicado, estaba ubicada en una pequeña calle lateral, cerca de la calle Palma, en el corazón del centro histórico. Recuerdo vívidamente ese trayecto. Caminamos por la bulliciosa calle Palma, pasando por los vendedores ambulantes que ofrecían desde terere hasta artesanías guaraníes, hasta llegar a una calle más tranquila llamada Cerro Corá. Allí, entre una farmacia vieja y una tienda de repuestos de celulares, estaba la librería, Luna Mística. El local era pequeño y estrecho, con un letrero de madera pintado a mano que se veía desgastado por el tiempo y las lluvias. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas de terciopelo morado oscuro, y en la puerta colgaba una campanilla que sonó suavemente cuando Mariana la empujó para entrar. El interior me impactó inmediatamente. Era como entrar a otro mundo. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros con títulos que nunca había visto. Los secretos de la magia blanca, rituales de luna llena para la prosperidad, comunicación con espíritus guía. En las esquinas había pequeñas mesas con velas de diferentes colores, cristales de formas extrañas y objetos que no podía identificar. El aire olía a incienso de sándalo mezclado con algo más que no podía reconocer, un aroma dulce pero penetrante. Y entonces la vi. Doña Esperanza Montoya. Era una mujer de unos 50 años, de estatura mediana, con cabello negro recogido en un moño y ojos oscuros que parecían ver a través de ti. Vestía un vestido largo de color negro con detalles dorados, y llevaba varios collares con piedras de diferentes colores. Cuando nos vio entrar, sonrió de una manera que me hizo sentir como si hubiera estado esperándonos específicamente. «Mariana, querida», dijo con una voz suave pero firme, «veo que trajiste a un amigo nuevo». Sus ojos se fijaron en mí con una intensidad que me hizo sentir incómodo. «Sebastián, ¿verdad? Puedo sentir tu energía desde aquí. Eres alguien especial, con un don natural para conectar con lo invisible». No recuerdo haberle dicho mi nombre a Mariana frente a doña Esperanza, pero en ese momento no le di importancia. Tal vez lo había mencionado y yo no me había dado cuenta. Doña Esperanza me invitó a sentarme en una pequeña mesa redonda, cubierta con un mantel negro bordado con símbolos que no reconocí. En el centro había una baraja de cartas diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. «Pon, estas son cartas de tarot», me explicó, mezclándolas con movimientos fluidos y hipnóticos. «Son una herramienta antigua para conectar con la sabiduría universal, para obtener respuestas sobre tu pasado, presente y futuro. No hay nada de malo en ello, es simplemente otra forma de conocimiento». Lo que pasó después me dejó completamente perplejo. Doña Esperanza me pidió que cortara las cartas en 3 montones, luego las redistribuyó y comenzó a voltearlas una por una. Con cada carta que revelaba, me contaba detalles específicos sobre mi vida que era imposible que supiera, mi miedo secreto a no ser lo suficientemente bueno como psicólogo, mi preocupación por la salud de mi abuelo paterno, que vivía en Luque, e incluso mencionó una cicatriz que tengo en la rodilla izquierda por una caída cuando tenía 8 años, algo que no era visible porque llevaba pantalones largos. «Veo que tienes un don especial a Sebastián», me dijo mientras colocaba la última carta en la mesa. «Tienes la capacidad de percibir energías que otros no pueden, pero también veo resistencia, dudas. Has sido criado en un ambiente muy conservador que ha bloqueado tu verdadero potencial espiritual». Salí de esa librería esa tarde con la mente llena de preguntas y un pequeño libro titulado
Introducción al Tarot y la Adivinación, que doña Esperanza me había regalado, como muestra de buena fe. Mariana y Rodrigo estaban emocionados por mi reacción, interpretando mi silencio pensativo como fascinación positiva. Durante las siguientes semanas no podía dejar de pensar en esa experiencia. El libro se quedó en mi escritorio, sin abrir, pero su presencia era constante. Cada vez que estudiaba para algún examen o trabajaba en algún ensayo universitario, mi mirada se desviaba hacia él. Era como si ejerciera una extraña atracción magnética sobre mí. Finalmente, una noche de abril, cuando mis padres habían salido a visitar a unos tíos en Fernando de la Mora, abrí el libro. Las primeras páginas hablaban sobre despertar tu intuición natural y conectar con las fuerzas universales que nos rodean. Todo sonaba inofensivo, incluso hasta cierto punto lógico desde una perspectiva psicológica. Después de todo, la intuición era algo que habíamos estudiado en mis clases de psicología cognitiva. Pero conforme avanzaba en la lectura, el contenido se volvía más específico, más ritual. Hablaba sobre invocar protección espiritual, sobre abrir canales de comunicación con guías espirituales, sobre rituales que involucraban velas, incienso y palabras específicas que debían pronunciarse en momentos determinados del día. Sin darme cuenta completamente de lo que estaba haciendo, comencé a experimentar con algunas de las prácticas más simples que describía el libro. Era solo curiosidad académica, me decía a mí mismo. Una forma de entender mejor este fenómeno desde adentro para poder analizarlo objetivamente después. Esa noche encendí una vela blanca en mi cuarto, como sugería uno de los ejercicios básicos, y pronuncié unas palabras que el libro describía como una invocación de protección. No pasó nada dramático, pero sí experimenté una sensación extraña, como si el aire en mi habitación hubiera cambiado de alguna manera sutil. Así comenzó todo, con curiosidad inocente, con un libro regalado, con una vela blanca en una habitación oscura. No tenía idea de que esa primera noche estaba abriendo una puerta que pronto se convertiría en imposible de cerrar. Los días que siguieron a esa primera noche con la vela fueron diferentes. No puedo explicarlo de manera que suene completamente racional, pero había algo en el ambiente de mi habitación, de mi casa, incluso en mi propia percepción, que había cambiado sutilmente. Era como si hubiera ajustado el dial de una radio vieja y ahora pudiera captar frecuencias que antes no escuchaba. Al principio, estos cambios eran tan mínimos que casi los ignoré. Pequeñas cosas. Sentir que alguien me observaba cuando estaba solo estudiando en mi cuarto. Escuchar pasos suaves en el pasillo cuando sabía que mis padres estaban dormidos. Tener sueños más vívidos y extraños de lo normal. Mi mente racional los atribuía al estrés de los exámenes finales que se acercaban y a la sugestión psicológica de estar leyendo material esotérico. Pero la curiosidad había sido despertada, y como cualquier estudiante de psicología sabe, una vez que comienzas a observar un fenómeno, es difícil dejar de hacerlo. Así que regresé a Luna Mística la siguiente semana, esta vez solo. Había inventado una excusa sobre necesitar comprar material de estudio en el centro para justificar el viaje. Doña Esperanza me recibió como si hubiera estado esperándome. Sabía que volverías, Sebastián. Me dijo con esa sonrisa que ahora reconozco como calculadora. Puedo sentir que algo ha despertado en ti. Tu energía es diferente a la de la semana pasada. Esa tarde me introdujo a lo que ella llamaba prácticas más avanzadas. Me explicó sobre diferentes tipos de cartas de tarot, sobre cristales que podían amplificar la energía natural, sobre hierbas que se quemaban para limpiar espacios negativos y abrir canales de comunicación espiritual. Todo sonaba fascinante desde una perspectiva antropológica, me pensé. Era como estudiar rituales de culturas antiguas, pero en vivo. Me vendió mi primer mazo de cartas de tarot, un juego con imágenes góticas y colores profundos llamado Tarot de las Sombras, junto con un pequeño cristal de amatista que, según ella, me ayudaría a mantener la protección
mientras exploraba estos nuevos territorios espirituales. También me dio un frasco pequeño con una hierba que parecía té seco, que identificó como salvia blanca bendecida, para quemar en mi habitación antes de hacer cualquier lectura de cartas. El costo total fue de 180,000 guaraníes, casi todo el dinero que tenía ahorrado de mi trabajo de medio tiempo en una librería académica cerca de la universidad. Pero doña Esperanza me aseguró que era una inversión en mi desarrollo espiritual, que me traería claridad y propósito a mi vida. Esa noche, cuando llegué a casa, mis padres estaban cenando en la cocina. Mi madre notó inmediatamente el pequeño paquete que llevaba. «¿Qué compraste, mi amor?» «¿Mi amor?», me preguntó con esa curiosidad maternal natural. Le dije que había comprado algunos libros de apoyo para un trabajo de investigación sobre creencias populares y psicología. No era técnicamente una mentira, pero tampoco era completamente la verdad. Mi padre levantó la vista de su plato de sopa paraguaya y me miró con esos ojos penetrantes que desarrollan los contadores después de años de revisar números que no cuadran. Sebastián, espero que estés siendo cuidadoso con las influencias que permites entrar a tu vida. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Esa noche, después de que mis padres se fueran a dormir, subí a mi habitación y desplegué todo lo que había comprado sobre mi escritorio. Las cartas del tarot eran hermosas de una manera perturbadora. Imágenes detalladas de figuras misteriosas, torres en llamas, lunas llenas sobre paisajes desolados, esqueletos con armaduras elegantes. Cada carta parecía contar una historia compleja y sombría. Siguiendo las instrucciones del nuevo libro que doña Esperanza me había incluido como regalo especial, encendí un poco de la salvia blanca en un pequeño recipiente de cerámica que había tomado de la cocina. El humo tenía un olor distintivo, terroso pero penetrante, que llenó rápidamente mi habitación. Luego coloqué el cristal de amatista en el centro de mi escritorio y comencé mi primera lectura personal. El proceso era más complejo de lo que había imaginado. Tenía que limpiar las cartas pasándolas a través del humo de salvia, luego sostenerlas mientras me concentraba en una pregunta específica y finalmente cortarlas y distribuirlas en un patrón particular que el libro llamaba la cruz celta. Todo esto mientras mantenía mi mente abierta a la guía espiritual. La pregunta que elegí esa primera noche era simple. ¿Cuál es mi verdadero propósito en la vida? Me parecía una pregunta legítima para cualquier joven universitario, algo que podría explorar desde esta perspectiva alternativa, sin ningún riesgo real. Pero lo que pasó cuando comencé a voltear las cartas me dejó helado. No era que las cartas predijeron algo específico, era la sensación que experimenté mientras las interpretaba. Era como si algo más estuviera guiando mis pensamientos, susurrando interpretaciones en mi mente que yo sabía que no venían de mi propio conocimiento o análisis racional. La carta central, que según el libro representaba el corazón del asunto, era el ermitaño, una figura encapuchada sosteniendo una linterna en la oscuridad. Pero mientras la miraba, comencé a ver cosas que no estaban pintadas en la carta, visiones de mí mismo en lugares que no reconocía, realizando rituales más complejos, rodeado de personas vestidas de negro, sosteniendo objetos que parecían herramientas ceremoniales. Estas visiones duraron solo unos segundos, pero fueron tan vívidas que por un momento perdí completamente la noción de dónde estaba. Cuando regresé a mi habitación, mi corazón latía rápidamente y tenía las palmas de las manos sudorosas. Decidí que era suficiente por esa noche y guardé todo rápidamente. Pero el sueño no llegó fácilmente. Cuando finalmente me dormí alrededor de las 3 de la mañana, tuve el sueño más vívido y perturbador de mi vida hasta ese momento. Soñé que estaba de pie en un círculo de personas encapuchadas en un lugar que parecía una versión distorsionada de la Plaza de Armas de Asunción, pero de noche y bajo una luna que era demasiado grande y demasiado roja. Las personas del círculo cantaban en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera entendía.
y en el centro del círculo había una figura alta y sombría que me llamaba por mi nombre, con una voz que era a la vez seductora y aterrorizante. Me desperté sudando y con una sensación de náusea que duró hasta bien entrada la mañana siguiente. Durante el desayuno, mi madre comentó que me veía pálido y me preguntó si me sentía bien. Le dije que probablemente había sido algo que comí, pero en el fondo sabía que no era cierto. Las siguientes semanas siguieron un patrón similar. Durante el día, asistía a clases normalmente, participaba en discusiones académicas, almorzaba con compañeros en la cafetería de la universidad, como cualquier estudiante normal. Pero las noches se habían vuelto diferentes. Cada vez que intentaba estudiar material académico convencional, mi mente se distraía pensando en las cartas, en los símbolos, en las lecciones que doña Esperanza me había enseñado. Comencé a regresar a Luna Mística, semanalmente, luego cada pocos días. Doña Esperanza siempre tenía algo nuevo que enseñarme, rituales de limpieza energética para mi casa, técnicas de meditación profunda que involucraban visualizar, guías espirituales y métodos para abrir el tercer ojo, que prometían darme acceso a conocimiento oculto. Con cada visita gastaba más dinero en nuevos objetos, velas de colores específicos para diferentes tipos de rituales, inciensos con nombres exóticos como sangre de dragón y ámbar negro, libros más avanzados sobre magia ceremonial y comunicación con entidades espirituales, y cristales más grandes y más caros que supuestamente tenían poderes específicos. El problema era que estos objetos y prácticas realmente parecían funcionar, al menos en el sentido de que producían experiencias que yo no podía explicar racionalmente. Durante las meditaciones nocturnas, comencé a escuchar voces susurrando consejos y revelaciones. Durante las lecturas de cartas, experimentaba visiones cada vez más detalladas y específicas. Y durante los rituales de invocación, sentía presencias en mi habitación que eran tan reales como cualquier persona física. Mi rendimiento académico comenzó a declinar notablemente. Los exámenes que antes aprobaba con facilidad ahora requerían un esfuerzo enorme. Y mi concentración durante las clases se había vuelto errática. Mis profesores comenzaron a notar el cambio. El doctor Ramírez, mi profesor de psicología clínica, me detuvo después de una clase particularmente desastrosa y me preguntó si todo estaba bien en casa. Sebastián, has sido uno de mis mejores estudiantes durante los últimos 3 años. No, me dijo con genuina preocupación, pero en las últimas semanas has parecido distante, distraído. Tu último ensayo sobre terapia cognitivo-conductual fue superficial y desorganizado, nada como tu trabajo habitual. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Le aseguré que todo estaba bien, que solo estaba pasando por una fase de exploración personal que pronto se resolvería. Pero internamente sabía que algo fundamental había cambiado en mí. Era como si hubiera 2 versiones de Sebastián coexistiendo en el mismo cuerpo. El estudiante de psicología racional y analítico que había sido durante años, y esta nueva versión que estaba fascinada por lo oculto y lo inexplicable. La situación en casa también se estaba deteriorando gradualmente. Mis padres notaban que pasaba más tiempo encerrado en mi habitación, que había perdido interés en las actividades familiares que antes disfrutaba, como nuestras cenas de domingo en casa de mis abuelos en Luque o nuestras salidas ocasionales al jardín botánico en Trinidad. Mi madre, con esa intuición maternal que nunca falla, comenzó a hacer preguntas más directas. Sebastián, cariño, ¿hay algo diferente en ti últimamente? Estás más callado, más reservado, y hay un olor extraño que viene de tu habitación por las noches, como si estuvieras quemando algo. Mis excusas se volvieron más elaboradas. Era incienso que usaba para relajarme mientras estudiaba. Estaba explorando técnicas de meditación para manejar el estrés universitario. Estaba investigando prácticas de diferentes culturas para un proyecto académico.
Cada mentira se construía sobre la anterior, creando una red de engaños que era cada vez más difícil de mantener. Pero lo más perturbador era lo que comenzó a suceder cuando no estaba participando activamente en estas prácticas. Empecé a tener experiencias durante el día, sombras que se movían en mi visión periférica, susurros que escuchaba cuando estaba solo en la biblioteca universitaria, una sensación constante de ser observado incluso en lugares públicos como el Mercado 4 o la terminal de ómnibus. Una tarde, mientras caminaba por la costanera de Asunción después de clases, intentando aclarar mi mente con el aire fresco del río Paraguay, tuve lo que solo puedo describir como una visión en pleno día. Por unos segundos, el paisaje familiar se transformó completamente. El río se volvió de un color rojo sangre. El cielo se oscureció hasta volverse negro, y figuras sombra comenzaron a emerger del agua, como si fuera un portal a otro mundo. La visión duró solo unos instantes, pero me dejó temblando y desorientado. Tuve que sentarme en uno de los bancos del paseo durante casi una hora antes de sentirme lo suficientemente estable como para regresar a casa. Esa noche, por primera vez desde que había comenzado toda esta experiencia, sentí una punzada de verdadero miedo. Algo me estaba sucediendo que iba más allá de la simple curiosidad intelectual o la exploración espiritual inocente. Había abierto algo, invitado algo a mi vida, que ahora parecía tener vida propia y agenda propia, pero incluso con este miedo creciente no podía parar. Era como si hubiera desarrollado una adicción a estas experiencias, a la sensación de poder y conocimiento especial que parecían ofrecerme. Cada vez que consideraba abandonar estas prácticas, las voces en mi mente me susurraban que estaba tan cerca de un gran avance, que solo un poco más de dedicación me llevaría a revelaciones que cambiarían mi vida para siempre. Sin darme cuenta, había caído completamente en una telaraña invisible que se estrechaba cada día más alrededor de mí. Y lo peor de todo era que, en ese momento, todavía creía que yo tenía el control. Todo cambió la noche del 15 de julio de 2021. Recuerdo la fecha exacta, porque fue la noche en que mi mundo se desmoronó completamente, y me di cuenta de que había perdido todo control sobre lo que estaba sucediendo en mi vida. Para ese momento, llevaba ya 4 meses practicando lo que Doña Esperanza había comenzado a llamar magia avanzada. Mi habitación se había transformado en algo irreconocible. Las paredes estaban cubiertas con símbolos que había copiado de los libros más oscuros que ella me había vendido, símbolos que supuestamente amplificaban la energía espiritual y protegían contra interferencias negativas. En una esquina había montado lo que los libros llamaban un altar personal, una mesa pequeña cubierta con un paño negro, sobre la cual tenía docenas de velas de diferentes colores, cristales de formas extrañas, frascos con hierbas y polvos que ni siquiera sabía identificar, y en el centro, una figura tallada en madera que representaba lo que Doña Esperanza había descrito como mi guía espiritual principal. Mi rutina nocturna se había vuelto completamente ritualística. Cada noche, después de cenar con mis padres y fingir que todo estaba normal, subía a mi habitación y comenzaba lo que había aprendido a llamar el trabajo. Primero encendía inciensos específicos en un orden particular. Luego encendía las velas siguiendo patrones que había memorizado de libros con títulos como Rituales de Poder Personal y Invocación de Entidades Superiores. Después realizaba lo que los textos describían como meditaciones de contacto, durante las cuales intentaba comunicarme directamente con las voces que ahora escuchaba regularmente. Estas voces se habían vuelto más claras y más persistentes con el tiempo. Al principio eran solo susurros vagos que podía ignorar si me concentraba en otras cosas, pero gradualmente se habían intensificado hasta convertirse en conversaciones completas. Me aconsejaban sobre todo qué estudiar, qué comer, cómo interpretar las reacciones de otras personas, incluso qué ropa usar. Al principio,
Sus consejos parecían útiles y benévolos. Me ayudaban a leer mejor a las personas, a anticipar preguntas en los exámenes, a evitar situaciones que podrían ser problemáticas, pero también comenzaron a darme instrucciones más específicas y preocupantes. Me decían que debía alejarme de ciertos compañeros de universidad porque tenían energías incompatibles con mi desarrollo espiritual. Me aconsejaban que mintiera a mis padres sobre mis actividades porque ellos no estaban preparados para entender mi crecimiento espiritual, y cada vez más frecuentemente me presionaban para realizar rituales más complejos y oscuros que requerían elementos que me ponían incómodo. La noche del 15 de julio, las voces me instruyeron que era tiempo de realizar lo que llamaron el ritual de iniciación completa. Me explicaron que había estado en una fase de preparación durante los últimos meses, pero que ahora estaba listo para acceder al siguiente nivel de poder espiritual. El ritual requería elementos que nunca había usado antes. Sangre. Me dijeron que unas gotas de mi propia sangre serían suficientes. Tierra de un cementerio. Y algo que describieron como un objeto de poder personal, que debía ser algo muy valioso para mí. Durante días resistí estas instrucciones. Algo en mi mente racional, esa parte de mí que aún recordaba ser un estudiante de psicología, me advertía que esto había ido demasiado lejos. Pero las voces se volvieron más insistentes, más persuasivas. Me aseguraban que este ritual me daría el poder de ayudar realmente a las personas, que podría usar mis nuevas habilidades para curar enfermedades, resolver problemas complejos e incluso predecir eventos futuros de manera que pudiera prevenir tragedias. Finalmente cedí. El objeto de poder personal que elegí fue una cruz de plata que mi abuela Elena me había regalado para mi confirmación cuando tenía 15 años. Era lo más valioso que poseía, no por su valor monetario, sino por su significado sentimental. Las voces me aseguraron que usar este objeto haría el ritual especialmente poderoso porque tenía energía emocional acumulada. Esa noche esperé hasta que estuve seguro de que mis padres estaban profundamente dormidos. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando comencé el ritual. Siguiendo las instrucciones que había memorizado de un libro particularmente oscuro que doña Esperanza me había prestado solo para estudiantes avanzados, dispuse todos los elementos en un círculo específico en el piso de mi habitación. Encendí las velas en una secuencia particular mientras pronunciaba palabras en lo que el libro describía como el idioma antiguo del poder. El ritual involucró varios pasos que ahora me aterroriza recordar. Tuve que pincharme el dedo con una aguja esterilizada y dejar caer 3 gotas de sangre en un pequeño caldero de metal que había comprado especialmente para esta ocasión. Mezclé la sangre con la tierra del cementerio, que había obtenido días antes de una visita nocturna al cementerio de la Recoleta, en una expedición que me había llenado de pavor, pero que las voces me habían convencido de que era necesaria. Y finalmente, tuve que sostener la cruz de mi abuela sobre esta mezcla mientras recitaba una invocación específica que prometía abrir las puertas entre los mundos y permitir que los guardianes del conocimiento oculto entraran en mi realidad. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Al principio, nada parecía diferente. Había completado el ritual según las instrucciones, había limpiado todo cuidadosamente y me había ido a la cama sintiéndome extrañamente vacío y exhausto. Pero alrededor de las 4 de la mañana me desperté bruscamente con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Mi habitación estaba helada, a pesar de que era pleno invierno paraguayo y normalmente mi cuarto se mantenía tibio. Pero más perturbador que la temperatura era lo que vi cuando abrí los ojos completamente. En la esquina de mi habitación, donde normalmente estaba mi altar, había una figura de sombra. No era simplemente la ausencia de luz o una ilusión óptica causada por mis ojos ajustándose a la oscuridad. Era una presencia definida, con forma vagamente humana pero más alta y más angular de lo que cualquier persona podría ser. La figura no se movía,
pero podía sentir que me estaba observando con una intensidad que me paralizó completamente. Intenté convencerme de que era una alucinación producto del estrés y la falta de sueño. Cerré los ojos con fuerza y conté hasta 10, esperando que cuando los abriera, la figura habría desaparecido. Pero cuando miré nuevamente, no solo seguía allí, sino que parecía haberse movido más cerca de mi cama. El terror que sentí en ese momento era diferente a cualquier miedo que hubiera experimentado antes. No era el miedo racional a un peligro físico, sino algo más profundo y primitivo, como si cada célula de mi cuerpo reconociera la presencia de algo fundamentalmente ajeno y malévolo. Intenté gritar, pero descubrí que no podía emitir ningún sonido. Intenté moverme, pero mis músculos no respondían. La figura comenzó a hablar, pero no con una voz audible. Las palabras aparecían directamente en mi mente, con una claridad y autoridad que me llenaron de pánico. «Sebastián», dijo, «finalmente hemos podido encontrarnos cara a cara. Has estado trabajando muy duro para abrirnos el camino hacia tu mundo. Ahora que estamos aquí, nunca te dejaremos». Lo que siguió fue la noche más aterrorizante de mi vida. La figura, que ahora entendía que era solo una de varias entidades que habían estado manipulándome durante meses, me explicó con detalle espeluznante cómo habían estado influenciando gradualmente mis pensamientos, decisiones y acciones. Me mostraron visiones de todas las veces que había creído estar eligiendo hacer algo relacionado con las prácticas ocultistas, revelando cómo en realidad había estado siendo guiado y manipulado cada paso del camino. «Las voces que has estado escuchando», me dijo la entidad, «éramos nosotros. Los consejos que has estado siguiendo, éramos nosotros. Incluso tu caos, curiosidad a mi inicial, y tu encuentro con la mujer de la librería. Todo eso lo orquestamos nosotros. Ha sido nuestro proyecto durante meses, Sebastián, y ahora eres nuestro completamente». La entidad me explicó que el ritual de esa noche había sido el último paso necesario para permitirles acceso físico a mi realidad. Me había convertido en lo que describió como un ancla, una persona que había voluntariamente abierto puertas espirituales que les permitían manifestarse en el mundo físico. Y ahora que tenían este acceso, planeaban usarme para influenciar y reclutar a otras personas, comenzando con mi familia y amigos cercanos. Cuando finalmente amaneció y la figura se desvaneció con los primeros rayos de sol que entraron por mi ventana, me quedé acostado en mi cama temblando violentamente y empapado en sudor frío. No había dormido en absoluto, pero me sentía como si hubiera corrido un maratón. Cada músculo de mi cuerpo dolía y tenía un dolor de cabeza tan intenso que me causaba náuseas. Pero lo peor de todo era la certeza absoluta de que esto no había sido un sueño o una alucinación. Había sido real de una manera que desafiaba toda explicación racional, pero que no podía negar, y sabía con una claridad aterrorizante que esa entidad había estado diciendo la verdad. No era libre. Había entregado mi voluntad voluntariamente, paso a paso, decisión tras decisión, hasta que ya no tenía control sobre mi propia vida. Los días que siguieron fueron un descenso al infierno personal. Las manifestaciones sobrenaturales se volvieron constantes. Durante el día, veía sombras moviéndose en mi visión periférica en la universidad. Objetos en mi habitación se movían solos. Libros que caían de estantes, velas que se encendían espontáneamente. El sonido de pasos en mi cuarto cuando no había nadie allí. Por las noches, las entidades aparecían regularmente, a veces visualmente, a veces solo como presencias opresivas que llenaban mi habitación con una atmósfera de maldad tan densa que me costaba respirar. Mi rendimiento académico se desplomó completamente. Dejé de asistir a clases regularmente porque me era imposible concentrarme en nada que no fuera el terror constante que había invadido mi vida. Los profesores comenzaron a enviar mensajes a mis padres preguntando sobre mi bienestar, lo que creó tensiones adicionales en casa. Mis padres sabían que algo estaba terriblemente mal, pero no tenían idea de qué. Mi madre intentaba hablar conmigo con más frecuencia,
preguntándome directamente si estaba usando drogas o si había algún problema serio del que necesitara hablar. Mi padre, por su parte, había adoptado una actitud más confrontacional, exigiéndome explicaciones sobre mi comportamiento y mis calificaciones declinantes. «Sebastián, esto tiene que parar ahora mismo», me dijo una noche durante la cena, con una firmeza que rara vez había escuchado en su voz. «No sé qué está pasando contigo, pero vas a arruinar tu futuro. Si hay algo de lo que necesitas ayuda, dímelo ahora. Si estás metido en problemas, lo resolveremos juntos, pero no puedes seguir así». Quería desesperadamente contarles la verdad, explicarles lo que había hecho y pedirles ayuda, pero sabía que nunca me creerían. ¿Cómo podía explicarles que había invitado entidades demoníacas a nuestro hogar? ¿Cómo podía admitir que había estado mintiendo durante meses y que había traído algo malévolo a la casa donde había crecido, poniendo en peligro su seguridad? Además, las entidades me habían advertido específicamente sobre los peligros de traicionar la confianza que habían depositado en mí. Me amenazaron con consecuencias terribles, no solo para mí, sino para mi familia, si intentaba buscar ayuda o romper los acuerdos espirituales que había hecho con ellos. La situación se volvió insostenible cuando las manifestaciones comenzaron a ocurrir fuera de mi habitación. Una noche, mi madre me contó que había estado escuchando ruidos extraños en toda la casa, pasos en el piso superior, cuando todos estábamos en la planta baja, puertas que se abrían y cerraban solas, susurros que parecían venir de las paredes. Inicialmente lo atribuyó a problemas con la casa, tal vez tubería vieja o asentamiento estructural, pero gradualmente se dio cuenta de que estos fenómenos habían comenzado alrededor del mismo tiempo que yo había empezado a comportarme de manera extraña. Me di cuenta de que había condenado no solo mi propia vida, sino que había puesto en peligro a las personas que más amaba en el mundo. Había abierto puertas que no sabía cómo cerrar. Había hecho pactos que no entendía completamente, y ahora estaba atrapado en una pesadilla de la cual no veía escape posible. Era en este estado de desesperación total que estaba cuando todo cambió nuevamente, pero esta vez para algo que en ese momento no podía imaginar que fuera posible: la intervención divina. El 3 de agosto de 2021 amanecí sintiéndome peor que nunca. Había pasado otra noche sin dormir, atormentado por las presencias que ahora habitaban permanentemente mi habitación. Mi cuerpo estaba llegando al límite del agotamiento físico y mental. Había perdido casi 10 kilos en las últimas semanas, tenía ojeras profundas que ninguna cantidad de maquillaje podía disimular, y un temblor constante en las manos que me hacía imposible escribir notas coherentes durante las pocas clases a las que aún asistía. Esa mañana, mientras me miraba en el espejo del baño, tuve que admitir que la persona que me devolvía la mirada era irreconocible. Había algo en mis ojos que me aterrorizó, una oscuridad que no había estado allí antes, como si algo más estuviera mirando desde detrás de mis propias pupilas. Me aferré al lavabo de porcelana blanca hasta que mis nudillos se pusieron del mismo color, tratando de estabilizarme lo suficiente como para no colapsar allí mismo. Mis padres habían salido temprano esa mañana para una consulta médica de rutina de mi padre en el hospital italiano, en el centro de Asunción. La casa estaba silenciosa, pero no era el silencio pacífico que recordaba de mi infancia. Era un silencio opresivo, cargado de malevolencia, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Podía sentir que me observaban desde cada sombra, desde cada esquina. Decidí que no podía quedarme en casa ese día. La presencia de las entidades era más fuerte allí, especialmente durante las horas en que estaba solo. Tomé mi mochila universitaria y salí hacia el campus, aunque no tenía clases programadas. Pensé que tal vez estar rodeado de otras personas me daría algo de alivio temporal. El viaje en autobús desde Trinidad hasta la universidad fue una tortura. Cada rostro que veía me parecía sospechoso, como si pudiera ver a través de la fachada humana normal hacia algo más siniestro debajo.
Las voces en mi cabeza no habían parado de susurrar desde que me desperté, llenando mi mente con pensamientos paranoides sobre las intenciones de todos a mi alrededor. Para cuando llegué al campus universitario, estaba sudando profusamente a pesar de que era una mañana fresca de invierno paraguayo. Caminé sin rumbo por los pasillos de la Universidad Católica, pasando por la biblioteca, la cafetería, los jardines internos con sus bancos de madera, donde solía estudiar en tiempos más simples. Todo me parecía extraño ahora, como si estuviera viendo el mundo a través de un filtro oscuro que distorsionaba incluso las cosas más familiares. Fue alrededor del mediodía cuando comencé a sentir que algo estaba terriblemente mal, incluso para mis estándares recientes. Estaba sentado en uno de los bancos del patio central, intentando parecer normal mientras luchaba contra oleadas de náusea y mareo, cuando de repente experimenté lo que solo puedo describir como un ataque de pánico sobrenatural. Mi corazón comenzó a latir tan rápidamente que pensé que se saldría de mi pecho. Mis manos comenzaron a temblar violentamente y una sensación de terror absoluto me invadió sin ninguna causa externa aparente. Pero lo más aterrador era que podía escuchar claramente las voces de las entidades riéndose en mi mente, como si estuvieran disfrutando de mi sufrimiento. «Ya no puedes escapar de nosotros», decían. «Somos parte de ti ahora. Donde quiera que vayas, estaremos contigo. Tu alma nos pertenece». Me levanté del banco tambaleándome, tratando desesperadamente de orientarme. Los otros estudiantes en el patio me miraban con preocupación, pero yo no podía enfocarme en nada excepto en la necesidad urgente de encontrar ayuda. Sin saber exactamente por qué, comencé a caminar hacia la salida de la universidad. Tenía la sensación confusa de que necesitaba ir a un hospital, que algo en mi cuerpo estaba fallando, además de lo que fuera que estaba atacando mi mente y mi espíritu. El Hospital San Roque estaba relativamente cerca del campus universitario, a unas pocas cuadras caminando por la Avenida España hacia el centro de la ciudad. Había pasado por allí muchas veces durante mis años de estudiante, pero nunca había entrado. Era un edificio de ladrillo rojo construido en los años 60, con una arquitectura funcional pero sólida que inspiraba confianza. Para cuando llegué a la entrada de emergencias, estaba temblando tan violentamente que apenas podía caminar. La recepcionista, una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño, me miró con alarma inmediata. «Joven, ¿se encuentra bien? ¿Necesita que llamemos a alguien?» Intenté explicarle que no sabía qué me estaba pasando, que me sentía como si me estuviera muriendo, pero que no sabía por qué. Ella me hizo sentar en una de las sillas de plástico azul de la sala de espera y me trajo un vaso de agua fría. «Un médico lo verá pronto», me aseguró. «Mientras tanto, respire profundo y trate de calmarse». La sala de espera estaba llena del tipo de actividad contenida típica de un hospital. Enfermeras que caminaban con propósito entre habitaciones, familias esperando noticias de seres queridos, el sonido constante pero suave de máquinas médicas y conversaciones en voz baja. Debería haber sido un ambiente tranquilizador, pero para mí era todo lo contrario. Las voces en mi cabeza se habían vuelto más agresivas, más insistentes. «No pueden ayudarte aquí, no», me decían. «El Omnin. Los médicos no entienden lo que realmente te está pasando. Te van a dar medicamentos que no van a funcionar, y al final tendrás que regresar a nosotros de todas formas. ¿Por qué no te ahorras el tiempo y la humillación y regresas a casa ahora mismo?» Fue en ese momento de máxima desesperación que la vi por primera vez. Una joven que parecía tener más o menos mi edad, vestida con el uniforme blanco de estudiante de enfermería, caminó hacia el área donde yo estaba sentado. Tenía cabello castaño ondulado, recogido en una cola de caballo práctica, ojos marrones cálidos y una expresión de serenidad genuina que contrastaba dramáticamente con la ansiedad y el caos que veía en todos los demás rostros a mi alrededor. Lo que me impactó inmediatamente sobre ella no fue solo su apariencia, sino la sensación que experimenté cuando se acercó. Por primera vez en semanas, las voces en mi cabeza se callaron completamente.
El terror constante que había sido mi compañero durante tanto tiempo se desvaneció como si alguien hubiera apagado un interruptor. En su lugar, sentí algo que había olvidado que existía: paz. Ella se acercó directamente a mí sin vacilación, como si hubiera estado buscándome específicamente. «Disculpe», me dijo con una voz suave pero clara, «me llamo Valeria Ramírez. Soy estudiante de enfermería aquí, pero también estudio psicología en la Universidad Católica. Creo que lo he visto en el campus», la asentí, aunque no la recordaba específicamente. En las últimas semanas había estado tan desconectado de mi vida universitaria normal que la mayoría de mis compañeros eran caras borrosas en mi memoria fragmentada. «¿Le importa si me siento con usted por un momento?», me preguntó, señalando la silla vacía a mi lado. Se ve como si estuviera pasando por un momento muy difícil, y me preguntaba si hay algo con lo que pueda ayudarlo. Había algo en su manera de hablar que me tranquilizó inmediatamente. No era condescendiente ni profesionalmente distante, como algunos de los trabajadores del hospital que había visto. Era genuinamente cálida, como si realmente se preocupara por un extraño que había encontrado en una sala de espera. Le conté, de manera muy editada, que había estado experimentando ataques de pánico y que mi salud mental había estado deteriorándose durante varias semanas. No mencioné nada sobre las prácticas ocultistas o las entidades sobrenaturales. Sabía que eso me haría sonar completamente loco, pero incluso mi versión censurada de los eventos fue suficiente para que ella entendiera que estaba en una crisis seria. «¿Sebastián?», me dijo después de escucharme pacientemente, y me sorprendió que recordara mi nombre de cuando me había presentado. «Lo que está describiendo suena como algo más que solo estrés académico o ansiedad regular. Hay algo en sus ojos, en su manera de hablar, que me dice que ha estado lidiando con algo muy oscuro». Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. Luego me miró directamente a los ojos con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver a través de todas mis mentiras y evasiones. «Sebastián, voy a preguntarle algo, y quiero que sea completamente honesto conmigo. ¿Ha estado involucrado en algún tipo de práctica espiritual que no es cristiana? ¿Ocultismo? ¿Brujería? ¿Comunicación con espíritus? ¿Algo así?». La pregunta me golpeó como un rayo. Por un momento no pude hablar. ¿Cómo podía ella saberlo? ¿Era tan obvio lo que había estado haciendo, o había algo más en juego aquí? Finalmente, asentí lentamente. «Sí», susurré. «¿Cómo lo sabía?». Valeria sonrió con una mezcla de tristeza y comprensión. «Porque yo también pasé por algo similar hace unos años, y porque desde que me convertí al cristianismo, el Espíritu Santo me ha dado la capacidad de reconocer cuando alguien está siendo atacado espiritualmente». Sí. Me explicó que ella había crecido en una familia que practicaba santería en Lambaré, un suburbio de Asunción. Desde pequeña había estado expuesta a rituales, invocaciones de espíritus y lo que su familia consideraba magia protectora. Pero cuando tenía 18 años, después de una experiencia particularmente aterrorizante durante un ritual familiar, se había dado cuenta de que estaba involucrada en algo mucho más peligroso de lo que había entendido. Mi vida se estaba desmoronando de la misma manera que parece estar sucediendo con la suya, me dijo. Pesadillas constantes, manifestaciones sobrenaturales, una sensación de estar controlada por fuerzas que no entendía. Hasta que una amiga cristiana me habló sobre Jesucristo y el poder que tiene para liberarnos de cualquier atadura espiritual. Me contó cómo había entregado su vida a Jesús una noche de desesperación total, similar a lo que yo estaba experimentando en ese momento. «No fue fácil», me advirtió. «Tuve que renunciar a todo lo que había sido parte de mi identidad espiritual hasta ese momento. Tuve que quemar todos mis objetos religiosos, romper completamente con las prácticas de mi familia y aprender a caminar en una fe completamente nueva. Pero, Sebastián, desde esa noche, nunca más he experimentado ninguna de esas manifestaciones terroríficas. Cristo me liberó completamente». Mientras hablaba,
pude sentir que algo fundamental estaba cambiando en mi interior. Era como si una luz pequeña pero brillante hubiera comenzado a encenderse en el centro de toda la oscuridad que había invadido mi vida. Por primera vez en meses, sentí algo que podría haber sido esperanza. ¿Estaría dispuesto a permitir que ore por usted ahora mismo?, me preguntó Valeria. No aquí en el hospital, obviamente, pero hay una pequeña capilla católica a 2 cuadras de aquí, la iglesia de San Blas. Podríamos ir allí, y yo podría presentarle a Jesús como su Salvador personal. Las voces en mi cabeza, que habían estado silenciosas durante toda esta conversación, de repente regresaron con fuerza terrible. «¡No!», gritaban. «No puedes hacer eso, nos perteneces. Si intentas escapar, haremos que tu familia pague el precio». Pero por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, tuve la fuerza para resistir esas voces. Miré a Valeria, a esta joven que había aparecido en mi vida en el momento exacto, cuando más la necesitaba, y supe con absoluta certeza que ella había sido enviada por Dios para salvarme. «Sí», le dije, con más convicción de la que había sentido sobre cualquier cosa en meses. «Por favor, lléveme a esa iglesia. Estoy listo para intentar cualquier cosa que pueda liberarme de esto». Mientras caminábamos juntos hacia la iglesia de San Blas, pude sentir que me dirigía hacia el momento más importante de mi vida. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sabía que esta joven cristiana tenía algo que yo necesitaba desesperadamente: la llave para mi libertad. El camino hacia la iglesia de San Blas fue una experiencia que nunca olvidaré. Con cada paso que daba junto a Valeria, podía sentir una batalla espiritual intensificándose a mi alrededor. Las voces en mi cabeza se habían vuelto frenéticas, gritando amenazas cada vez más desesperadas. «Si entras a esa iglesia, destruiremos a tu familia», me decían. «Tu madre morirá. Tu padre tendrá un accidente. Todo será tu culpa por traicionarnos». Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí desde mi encuentro con Valeria. Por primera vez en meses, tenía a alguien caminando a mi lado que entendía exactamente lo que estaba viviendo. Alguien que había pasado por la misma pesadilla y había encontrado una salida. Cada vez que las voces se volvían demasiado intensas, ella parecía sentirlo y comenzaba a orar en voz baja, lo cual traía una calma inmediata a mi mente atormentada. La iglesia de San Blas era un edificio colonial modesto pero hermoso, pintado de blanco con detalles azules, ubicado en una esquina tranquila cerca del centro histórico de Asunción. Tenía una sola torre con una campana antigua, y en la entrada había una pequeña placa que indicaba que había sido construida en 1685. Cuando nos acercamos a las puertas de madera tallada, experimenté una sensación física extraña, como si estuviera caminando contra una corriente invisible que trataba de empujarme hacia atrás. «Es normal que sienta resistencia», me dijo Valeria, notando mi vacilación. «Las fuerzas espirituales que lo han estado controlando no quieren que entre aquí. Pero recuerde, ellas solo tienen el poder que usted les ha dado voluntariamente. En el momento en que decida entregarse a Cristo, ese poder se rompe completamente». El interior de la iglesia era simple, pero lleno de una paz que casi me hizo llorar. Las paredes de piedra estaban decoradas con imágenes religiosas antiguas, y al frente había un altar sencillo con un crucifijo de madera que dominaba el espacio. Lo más impactante era el silencio absoluto. No solo la ausencia de ruido, sino el silencio completo de las voces que habían sido mis compañeras constantes durante tanto tiempo. Por primera vez en meses, mi mente estaba completamente silenciosa. Valeria me guió hacia uno de los bancos de madera cerca del frente y se sentó a mi lado. «Sebastián», me dijo suavemente, «lo que vamos a hacer ahora es muy simple, pero también es lo más importante». I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I
saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something que hará en su vida. Voy a explicarle quién es realmente Jesucristo y qué significa entregarse a Él como su Salvador personal. Durante la siguiente hora, Valeria me explicó el Evangelio con una claridad y simplicidad que penetró directamente a mi corazón. Me habló sobre cómo Jesucristo había venido al mundo para salvar a la humanidad del pecado y de la esclavitud espiritual. Me explicó que todas las prácticas ocultistas que había estado realizando no eran simplemente alternativas espirituales inofensivas, sino formas de comunicación con entidades demoníacas que habían estado diseñadas específicamente para esclavizar y destruir vidas humanas. El enemigo siempre presenta estas prácticas como formas de obtener poder, conocimiento o control sobre nuestras vidas. Me explicó. Pero lo que realmente hace es robarnos gradualmente nuestra libertad hasta que nos convertimos en prisioneros de fuerzas que están completamente dedicadas a nuestro sufrimiento y destrucción. Me mostró varios versículos de una Biblia pequeña que llevaba en su bolso, incluyendo Juan 8:36. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y 1 Juan 4:4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Sebastián, me dijo, tomando mis manos temblorosas entre las suyas, está listo para renunciar completamente a todas las prácticas ocultistas que ha estado realizando y entregar su vida completamente a Jesucristo. La respuesta surgió desde lo más profundo de mi ser, desde un lugar que había estado sepultado bajo meses de miedo y confusión, pero que nunca había sido completamente destruido. Sí, le dije, y por primera vez mi voz sonó firme y clara. Sí, estoy listo. No puedo seguir viviendo así. Quiero que Jesús me libere de todo esto. Valeria me guió a través de lo que llamó en la oración de salvación. Arrodillado allí en ese banco de iglesia, con lágrimas corriendo por mi rostro, confesé todos mis pecados a Dios, renuncié específicamente a todas las prácticas ocultistas que había realizado, y pedí a Jesucristo que entrara en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. El momento en que terminé esa oración, experimenté algo que solo puedo describir como un renacimiento espiritual completo. Era como si una luz brillante hubiera explotado en mi interior, expulsando toda la oscuridad que había estado viviendo allí durante meses. Sentí una paz tan profunda y completa que me hizo llorar aún más fuerte, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud en lugar de terror y desesperación. Pero Valeria me advirtió que mi trabajo no había terminado.
Samuel, Sebastián, ahora que ha entregado su vida a Cristo, hay pasos prácticos que debe tomar esta misma noche. Debe regresar a su casa y destruir físicamente todos los objetos relacionados con las prácticas ocultistas. Libros, cartas de tarot, cristales, inciensos, velas rituales, todo. Mientras esos objetos permanezcan en su casa, seguirán siendo puntos de entrada para las entidades demoníacas. El viaje de regreso a mi casa en Trinidad fue completamente diferente al viaje de la mañana hacia el hospital. En lugar del terror y la confusión que habían sido mis compañeros constantes, sentía una determinación clara y una paz que me fortalecía con cada paso. Las voces habían regresado, pero ahora eran débiles y desesperadas, como animales heridos que sabían que habían perdido su presa. Cuando llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde, mis padres estaban en la cocina preparando la cena. Me miraron con sorpresa cuando entré. Aparentemente, mi apariencia había mejorado dramáticamente en las pocas horas que había estado fuera. Mi madre comentó que mis ojos parecían más claros y que había color en mi rostro por primera vez en semanas. Les dije que había tenido una experiencia muy importante ese día y que necesitaba hablar con ellos después de la cena, pero que primero tenía algo urgente que hacer en mi habitación. Subí las escaleras con una determinación que no había sentido en meses, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Mi habitación se veía diferente ahora que tenía ojos nuevos para verla. Lo que antes había parecido un espacio espiritual sagrado, ahora se revelaba como exactamente lo que había sido, un santuario dedicado a fuerzas demoníacas. Los símbolos en las paredes parecían vibrar con una malevolencia obvia. El altar en la esquina emanaba una oscuridad que era casi visible, y todos los objetos que había acumulado durante meses ahora me llenaban de repulsión física. Comencé sistemáticamente a recoger todo. Los múltiples mazos de cartas de tarot, incluyendo ese primer tarot de las sombras que había comprado con tanto entusiasmo. Los cristales de formas extrañas que supuestamente canalizaban diferentes tipos de energía. Los libros con títulos como Rituales de Poder Personal, Invocación de Entidades Superiores y Magia Ceremonial Avanzada. Los frascos llenos de hierbas y polvos que había usado en rituales. Las velas de colores específicos para diferentes invocaciones. Los inciensos con nombres exóticos. Y finalmente, la figura tallada en madera que había representado mi guía espiritual principal. Mientras recogía cada objeto, podía sentir resistencia física, como si los objetos mismos estuvieran tratando de mantenerse en su lugar. Algunos eran sorprendentemente pesados para su tamaño. Otros parecían vibrar ligeramente en mis manos. Pero con cada objeto que colocaba en la gran bolsa de basura que había traído, sentía que me liberaba un poco más. El objeto más difícil de tocar fue la cruz de plata de mi abuela, que había usado en el ritual de iniciación completa semanas antes. Cuando la toqué, experimenté una oleada de náusea tan intensa que casi vomité allí mismo. Sabía que ese objeto en particular había sido profanado de una manera especial y que necesitaría una limpieza espiritual específica. Cuando terminé de recoger todo, la bolsa estaba tan llena que apenas podía cargarla. Calculé que había acumulado objetos por un valor de más de 2 millones de guaraníes durante esos meses, dinero que había gastado gradualmente sin darme cuenta de cuánto se había acumulado. Bajé la bolsa al patio trasero de nuestra casa, donde mi familia tenía un pequeño espacio abierto que usábamos ocasionalmente para asados familiares. Allí, lejos de cualquier estructura que pudiera incendiarse, comencé a construir lo que sabía que sería la hoguera más importante de mi vida. Era alrededor de las 10 de la noche cuando encendí el fuego. Había esperado hasta que mis padres se fueran a dormir porque sabía que necesitaba hacer esto solo, como un acto personal de renuncia y liberación. Comencé alimentando las llamas con los libros, viendo cómo las páginas se curvaban y ennegrecían antes de convertirse en cenizas. Con cada libro que se quemaba, podía sentir que algo se liberaba de mi interior. Las cartas de tarot fueron lo siguiente.
Mientras las echaba al fuego de puñados, experimenté algo extraordinario. Podía ver literalmente las imágenes en las cartas retorciéndose y cambiando mientras se quemaban, como si las entidades representadas en ellas estuvieran siendo forzadas a liberar su control sobre mí. Los cristales requerían temperaturas más altas, así que los coloqué directamente en el centro de las llamas más intensas. Algunos se agrietaban con sonidos que parecían gemidos, otros simplemente se desintegraban gradualmente. Los inciensos y hierbas crearon humos densos con olores que me hicieron retroceder varios pasos del fuego. Finalmente, llegó el momento de quemar la figura de madera tallada. Este fue el momento más dramático de toda la noche. En el momento en que las llamas tocaron la figura, escuché lo que solo puedo describir como un grito sobrenatural, no audible con mis oídos físicos, sino resonando directamente en mi espíritu. Era el sonido de entidades demoníacas siendo forzadas a liberar su control sobre mí, y era a la vez aterrador y liberador. Mientras las llamas consumían los últimos vestigios de mi pasado ocultista, oré en voz alta, agradeciendo a Jesucristo por mi liberación y renunciando específicamente a cada práctica que había realizado, a cada acuerdo espiritual que había hecho inconscientemente y a cada puerta que había abierto a las fuerzas demoníacas. Cuando el fuego finalmente se extinguió alrededor de las 2 de la mañana, me quedé de pie mirando las cenizas humeantes y supe que había cerrado definitivamente un capítulo oscuro de mi vida. Me sentía físicamente exhausto, pero espiritualmente renovado de una manera que nunca había experimentado. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No hubo pesadillas. No hubo manifestaciones sobrenaturales, no hubo voces susurrando en mi cabeza. Solo un silencio peaceful y reparador que me permitió despertar la mañana siguiente sintiéndome como una persona completamente nueva. Durante las semanas que siguieron, tuve que aprender a vivir en esta nueva realidad de libertad espiritual. Me uní a la Iglesia Bautista Emanuel en Envigado, donde Valeria me presentó a otros jóvenes cristianos que se convirtieron en mi nueva familia espiritual. Comencé a estudiar la Biblia con una pasión que rivalizaba con la obsesión que había tenido por los textos ocultistas, pero esta vez llenándome de verdad y vida en lugar de oscuridad y muerte. Mi relación con mis padres se restauró completamente cuando finalmente les conté toda la verdad sobre lo que había estado viviendo. Aunque inicialmente se sintieron heridos porque no había confiado en ellos antes, principalmente se sintieron agradecidos de tener de vuelta al hijo que habían temido haber perdido para siempre. Mis calificaciones universitarias se recuperaron rápidamente y logré graduarme con honores 2 años después. Pero más importante que cualquier logro académico fue el hecho de que había recuperado mi vida, mi libertad y mi propósito verdadero. Ahora, 3 años después, trabajo como consejero cristiano especializándome en ayudar a personas que han estado involucradas en prácticas ocultistas. Cada día agradezco a Dios por haber enviado a Valeria a mi vida en el momento exacto cuando más la necesitaba, y por el poder de Jesucristo que me liberó completamente de una esclavitud que habría destruido mi vida para siempre. La noche que quemé mi pasado fue la noche en que comenzó mi verdadero futuro. Y nunca, jamás, he lamentado esa decisión.